Bueno, pues sí, como os ha contado Juanmi, yo trabajo en el Instituto de Ciencias Fotónicas, que es un centro de investigación que se dedica al estudio de la luz. Y dentro de ese instituto tengo la suerte de trabajar en el equipo de divulgación científica, y allí bueno, pues nos inventamos maneras de trasladar a la sociedad qué son las cosas que hacemos en ICFO. Intentamos involucrar a la sociedad y hacerla partícipe de todas las cosas que los científicos estudian sobre la luz y sobre sus aplicaciones. Desarrollamos varias actividades y tenemos muchas herramientas para llevar nuestras ideas a la sociedad, dependiendo de qué cosa queramos decir y también de a qué tipo de público nos queramos dirigir. Y de todas esas actividades, de todas esas herramientas que tenemos dentro del equipo, hoy me gustaría hablaros de una en concreto, que son las historias, el valor que tienen las historias para comunicar ideas científicas. Las historias son importantes como vehículo de comunicación porque todos las entendemos muy bien. Todos cuando encontramos a un personaje nos identificamos con algunos de los personajes, los que nos gustan, rechazamos otros personajes, nos interesan mucho sus conflictos, queremos saber cómo los van a solucionar y queremos estar con ellos cuando solucionan sus problemas. Así que una historia inmediatamente nos mete dentro de un argumento y tenemos ganas de saber más y de comprender todas esas ideas. Otra cosa importantísima de las historias es que cuando una historia es buena, entonces se queda a vivir para siempre en la sociedad, es parte de ella. La comunidad acoge esta historia, la asimila, la hace evolucionar, la adapta a distintos tiempos, la transmite a los hijos, la cuenta en los campamentos, es decir, que la convierte en parte de la cultura. Por lo tanto, si una historia es suficientemente buena, tiene un valor inmenso para comunicar ideas que a veces no son fáciles. Pero bueno, esto de que las historias sirven para comunicar ideas no es algo nuevo, es algo que se lleva haciendo desde siempre. Siempre que ha habido una idea complicada, pues nos han contado una historia para que nosotros como sociedad la podamos entender. Y como se podría hablar mucho del valor de las historias, a mí me gustaría hoy contaros un cuento para reflejar, transmitir este valor. La historia que os voy a contar es una historia de historias posibles de luz y materia, naturalmente de luz porque trabajo en el ICFO. Y el título alternativo es alfa igual a 137 y ya veremos por qué. Esta historia es una historia que discurre a lo largo de 4 universos distintos, 4 universos posibles distintos. Y el protagonista, uno de los protagonistas de esta historia es Iluminado, se llama Iluminado. Iluminado es un átomo y también es un poeta. Es un átomo porque es un núcleo que tiene protones y neutrones rodeado de un montón de electrones orbitando alrededor. Y es un poeta porque es capaz de expresar con arte exquisito todas sus interioridades, sus niveles energéticos, la estructura de su interior, es capaz de hablar sobre ello y es capaz de hablar también sobre todo lo que le rodea pues hablar de ello con exactitud y con precisión. Y la razón por la cual Iluminado, este átomo, es capaz de hablar de sí mismo y de las cosas que le rodean, es que está en constante interacción con el resto del universo a través de una fuerza comunicadora poderosísima, que es la luz. Y aquí vemos los fotones, que son los paquetitos de luz, cómo entran y salen de Iluminado dando botecitos sobre los electrones, y entran y salen, entonces son capaces de comunicar el exterior y después pasarlo por el interior y salir y comunicarnos cuáles son las estructuras que él ve. La luz entra y sale de Iluminado, pues igual que el aire entra y sale de mis pulmones mientras yo os estoy hablando. Por lo tanto, es la luz la que mantiene Iluminado en contacto con este universo del que habla. Y la otra protagonista de este cuento es Lucilda. Lucilda es la emperatriz de la luz. Y a Lucilda le encanta escuchar los poemas y las canciones y las historias que inventa Iluminado. Y por eso
produce para él una cantidad constante de fotones, sobre todo de los fotones del color que más le gustan a Iluminado. Y así Iluminado canta, y canta sin parar, y inventa historias, inventa poemas, inventa canciones sobre el mundo en el que viven, que resulta ser el mejor de los mundos posibles. Porque, efectivamente, Iluminado y Lucilda vivían en el mejor de los mundos posibles. Y era el mejor de los mundos posibles porque era un mundo en el que la materia, los átomos y la luz se comunicaban perfectamente, maravillosamente bien. Eran capaces de entenderse entre sí y juntos creaban cosas maravillosas. Si nosotros llamáramos a la afinidad que había entre la luz y la materia alfa, diríamos que en este mundo, este alfa, estas ganas que tenía la luz de interaccionar con la materia, era un alfa óptima, tenía un alfa óptima. Y gracias a esta interacción óptima entre luz y materia, pues en este universo se podían observar fenómenos maravillosos. Por ejemplo, se observaban arcoíris sin necesidad de que lloviera, relámpagos sin necesidad de que hubiera tormentas, o supernovas sin necesidad de que se murieran las estrellas al final. Y sobre todos estos fenómenos maravillosos, sobre todas estas espectaculares formaciones, Iluminado era capaz de contar historias sin parar a sus amigos cada noche. Contaba historias a Lucilda y a todos los amigos que quisieran estar con ellos. Pero de todas estas historias maravillosas que podía contar Iluminado, había una que estaba prohibida. Una historia que no se podía contar. Porque era una historia tan bella, una historia tan fiel a la realidad, una historia de una complejidad, con unos acordes y una melodía tan intrincados, que necesitaba una cantidad fenomenal de fotones para ser contada. Necesitaba un aporte energético enorme para poder ser desarrollada. Y pues decían que si uno recibía una cantidad, un aporte energético, tantos fotones, tanta energía acumulada al mismo tiempo, provocaría un desequilibrio en el universo y sería capaz incluso de provocar el fin del mundo, de provocar una gran explosión, un gran Big Bang. Por lo tanto, esa historia estaba completamente prohibida. Claro, estaba prohibida porque nadie quería dejar de existir, a nadie le gusta dejar de existir, pero lo que menos aún nos gusta es la idea de que termine el mejor de los mundos posibles. Si esa historia iba a provocar el fin del mundo y ese mundo era el mejor de los mundos posibles, nadie quería oír ni siquiera de contar esa historia, nadie quería empezar a contar esa historia. Lo que ocurre es que un día, pues Iluminado y Lucilda se estaban aburriendo bastante. De vez en cuando se aburrían y este día pues era un día de un aburrimiento ya casi insoportable, y Lucilda le pidió a Iluminado contar esa historia prohibida. Iluminado pues dudó un poco, porque claro, iba a terminar el mundo, aquello no era una cosa que pudiera ser soportable. Pero como Iluminado era un poeta y a los poetas les importan poco las consecuencias, decidió empezar a cantar esa canción y empezó a contarla. Y pronto todos los fotones que era capaz de darle Lucilda no eran suficientes. Lucilda no daba abasto. De hecho, todas las galaxias se pusieron a pleno rendimiento y no eran capaces de aportar los fotones suficientes para que Iluminado siguiera cantando esa canción. Y cada vez acudían más y más fotones de todos los rincones del universo, cada vez había más y más energía concentrada, y Lucilda se dio cuenta de que el mundo iba a acabar. Iba a acabar y el mundo acabó. Acabó en una gran explosión que dio lugar al nacimiento de un nuevo mundo. Era un nuevo mundo un tanto misterioso. Nadie sabía cómo eran, de hecho solamente estaba Lucilda, que había sido capaz de agarrar en los últimos instantes a Iluminado, pero se le había perdido en la gran explosión. Lucilda no sabía cómo era el mundo, así que a pesar de ser la emperatriz de la luz tenía que trabajar de alguna manera para resolver tres grandes incógnitas. La primera incógnita era cuál era la relación de la luz con la materia. La segunda incógnita
era si esa relación de la luz con la materia iba a ser capaz de dar lugar a fenómenos y objetos maravillosos sobre los que contar historias, que es lo que más le gustaba a Lucilda. Y la tercera incógnita, la tercera pregunta que tenía que resolver Lucilda era ¿dónde estaba iluminado? Así que Lucilda, que era la emperatriz de la luz, se convirtió en una científica, aquí vemos que tiene su escuadra y sus calculitos, y decidió, bueno, pues dar respuesta a esas tres incógnitas. Por su parte, Iluminado había salido disparado en la gran explosión y estaba en el otro confín del universo, dando vueltas como una especie de átomo platónico, un ideal de interacción de luz y materia, porque él seguía queriendo interaccionar con la luz. Pero este mundo parecía un mundo un poco aburrido, un mundo un poco tímido, un poco soso. Y él iba recorriendo y recorriendo los caminos del mundo oscuro hasta que encontró unas formas similares a él, aparecieron unas formas similares a él, aunque en realidad eran solo similares, porque eran unos átomos también, pero no parecían tan alegres como Iluminado, no tenían ganas de interaccionar con la luz, de hecho le tenían bastante miedo a la luz y desconfiaban bastante de Iluminado. Le miraban, le oían contar unas historias raras que no entendían, cantar canciones, no lo entendían bien, incluso a veces le veían hablar con la luz y decidieron encerrarlo en una jaula al final de su cueva porque desconfiaban totalmente de él. De vez en cuando los fotones de Lucilda pues atravesaban el universo en busca de átomos que vivían en cuevas para intentar dar lugar, o sea, para intentar encontrar a Iluminado. Y pues no encontraban a Iluminado, pero le llevaban a Lucilda los átomos, las especies de átomos que iban encontrando en cada una de las cuevas, para que ella pudiera estudiar un poco en qué consistía ese universo, si esos átomos eran buenos conversadores con la luz. Y Lucilda pues organizaba sus átomos, los clasificó, tenía casi todos clasificados, cuando llegó a la conclusión de que ese universo no tenía una buena esperanza de futuro, no tenía una buena esperanza de futuro divertido. Eran unos átomos que no tenían muchas ganas de hablar con la luz. Su alfa, su interacción, la interacción entre la luz y materia, la afinidad entre la luz y materia, era muy débil. Y por lo tanto, bueno, pues en este mundo, con este alfa tan débil, con esta interacción tan débil entre la luz y la materia, probablemente nunca pasaría nada lo suficientemente interesante sobre lo que hablar. Así que Lucilda decidió que tenía que provocar un Big Bang, otra gran explosión, que volviera otra vez el mundo a comenzar. Lucilda sabía cómo hacerlo porque se había fijado en el primer mundo que un montón de fotones, una acumulación muy grande de fotones, una aglomeración muy grande de energía, provocaría una especie de desestabilización de la raíz básica, del fundamento de la realidad, y lo haría explotar y volver a comenzar. Y sabía cómo hacerlo, y lo único que tenía que hacer era esperar a encontrar a Iluminado para que él pudiera contar historias en el eventual universo que apareciera. Y por fin los fotones pues encontraron a Iluminado y se lo llevaron al reino de Lucilda. Entonces cuando Iluminado llegó al reino de Lucilda, Lucilda le dijo que le llevaba esperando durante miles de años para provocar un Big Bang, empezar el universo otra vez y que volvieran las cosas a suceder de manera un poco más amena. Iluminado le dijo, hombre, pues a mí no me parece muy bien que provoques un Big Bang. No creo que sea una buena idea. No creo que tú puedas, que tengas el poder de determinar con el universo solamente porque quieras escuchar historias interesantes. ¿Qué dicen los demás? ¿Les has preguntado? Entonces Lucilda dijo, bueno, pues vamos a preguntarles a los demás. Colocó a todos los atomitos ordenados según su número atómico y a todos los fotones ordenados según su energía, según sus colorines, y les preguntó si les parecía bien dejar de existir para llegar a existir en un mundo un poco más ameno y donde se pudieran contar historias interesantes.
Y todos dijeron que sí, que estaban contentísimos con esa idea porque ahí se aburrían muchísimo. De manera que, bueno, pues Lucilda, de manera sabia, provocó un Big Bang, llamó a todos sus fotones, los fotones acudieron en masa y generaron una energía suficiente como para desestabilizar el mundo y que todo comenzara otra vez. Esta vez Lucilda se encargó de agarrar bien fuerte la mano de Iluminado para no perderlo de vista y todo volvió a terminar. Y al cabo de un tiempo hubo una gran explosión y un nuevo universo amaneció. Y esta vez Iluminado y Lucilda estaban contentísimos porque se dieron cuenta de que el universo era un lugar donde la materia y la energía y la materia y los fotones tenían muchas ganas de jugar. Y jugaban sin parar. Y así se pasaron solamente 2 o 3 segundos porque enseguida se dieron cuenta de que en este universo con tanta interacción, con tanto gusto por la interacción entre luz y materia, con este alfa, esta afinidad tan grande, nunca podría llegar a pasar nada en realidad, porque había mucha interacción y muy poco equilibrio. Entonces no había ninguna posibilidad de que las cosas fueran lo suficientemente calmadas como para que algunas estructuras más complejas pudieran evolucionar y dar lugar a cosas interesantes sobre las que contar historias. Entonces Lucilda entró en pánico al ver este universo y le dijo a Iluminado: creo que estamos atrapados en un universo no solamente desordenado en el que nunca pasará nada, sino que además yo no seré capaz de terminar con él. No seré capaz de llamar a mis fotones para organizar un nuevo Big Bang, porque estos fotones están demasiado entretenidos jugando con los átomos. Iluminado, al escuchar que estaban atrapados en ese universo, enmudeció. Y Lucilda entonces se puso nerviosísima porque pensó: un universo loco y un acompañante mudo no es un lugar donde yo quiero pasarme toda mi vida. Así que decidió calmarse y estudiar en qué consistía el juego. Y el juego era un juego bastante simple. Los fotones tenían que perseguir los átomos tenían que perseguir a los fotones y tragárselos, y los fotones podían rescatar a los fotones atrapados en un átomo, simplemente rescatándolos, pasando a través de los átomos y llevándoselos juntos. Lucilda se dio cuenta de que esos 2 fotones que salían eran igualitos, y entonces dijo: esto es un poco de orden, esto es un proceso real que ocurre. Y decidió pensar que si podía ingeniárselas para conseguir que esos 2 fotones igualitos en lugar de 2 fueran muchos, conseguiría efectivamente un rayo, que es un rayo láser, es como funciona el rayo, que fuera capaz de terminar con ese mundo tan aburrido. Y terminó con ese mundo tan aburrido. A Lucilda el láser le sirvió para crear un universo que finalmente terminó siendo maravilloso. Fue un universo maravilloso. Enseguida se dieron cuenta Iluminado y Lucilda de que ya había creado un universo con un alfa óptima. Y en este universo pudieron pasar cosas como que se formaran estrellas y se formaran planetas, y se quedaron a vivir en uno de esos planetas. Vieron cómo en ese planeta evolucionaban una serie de formas complejas gracias a la luz de su estrella. Les vieron evolucionar como especie, evolucionar como civilización, y vieron evolucionar su ciencia y su tecnología, hasta descubrir que el alfa, este alfa mágica que hemos estado viendo, es realmente una constante universal es una constante universal de la física que determina la física, y por tanto los fenómenos, gran parte de la física y gran parte de los fenómenos importantes que hay en el mundo. Es una constante que depende de la materia, del cuadrado de la carga del electrón, y depende de una constante cuántica, h⁻, y de la velocidad de la luz, y que tiene el valor mágico de 1/137 en los mundos que son bonitos, en los mundos en los que existen cosas interesantes y cosas tan interesantes como la vida. Y allí se quedaron a vivir. Incluso un día, gracias a que vino un explorador de otro planeta, descubrieron que existía un planeta con un arco iris
con un fenómeno en el que todos los colores se ven ordenados en el horizonte. Y era un paisaje tan bello que era mejor que el mejor de los mundos posibles. Así que Lucilda descansó, pudo dejar de crear mundos, y Iluminado también descansó porque descubrieron un pueblecito en el que cada tarde los señores del pueblecito se dedicaban a contar historias en su plaza. Bueno, pues este es el fin de la historia. Quería decir que las ilustraciones están hechas por Ariane Faber y lo que he querido transmitiros con esta historia es pues que realmente tenemos mucha suerte de vivir en un mundo en el que la luz y la materia se relacionan tan bien, que si tenemos 4% por encima o 4% por debajo de 1 partido 137 para alfa, no estaríamos aquí, y que por lo tanto podemos vivir en un mundo bonito, que podemos estudiar y sobre todo, lo más importante, sobre el que podemos contar historias. Muchas gracias.